Muy buenos días a cada uno de ustedes. Les saluda la licenciada Eunice González. Em, yo tengo la oportunidad de atender pacientes en la clínica de neuropsicología pediátrica. Esta mañana nos vamos a enlazar con un tema de mucha importancia que es la higiene del sueño en el niño. Uno de los aspectos que nosotros debemos de tomar en cuenta es que comúnmente en la clínica los niños no son llevados por problemas del sueño, que en algunas ocasiones, pues en un 37% de los niños que asisten a la consulta, pues ellos sí van a consultar específicamente por algún trastorno específico del sueño, pero en su mayoría pues consultan por fracaso escolar, también por problemas de conducta y otros. ¿Por qué hablar acerca de la higiene del sueño? Es sumamente importante porque muchos de estos, el fracaso escolar, problemas de conducta y algunos problemas también cognitivos, ¿verdad? Están asociados a, al sueño directamente y dentro de todo lo que nos mencionan los padres en la clínica es que se vuelve un poco difícil la cotidianidad de la familia con respecto a estos problemas. Debemos de considerar que durante estos últimos meses, ¿verdad? Prácticamente estos últimos 3 meses, la cotidianidad de los niños se ha visto afectada. Pero es muy importante recordar que las rutinas deben de seguir siendo las mismas sin ninguna alteración. Aunque se han manejado algunos otros temas relacionados a los niños, como el estrés en niños, hoy nos vamos a ocupar del sueño y para empezar vamos a hablar acerca de lo que es el sueño en sí. Entonces vamos a iniciar tratando de hablar acerca de el sueño, cómo es que nos sirve a nosotros en nuestra vida diaria y sobre todo en la calidad de vida. Vamos a descifrar qué es el sueño. Para empezar, el sueño es una necesidad biológica, ¿verdad? Tal y como nosotros tenemos otro tipo de necesidades, como lo es el comer, ¿verdad? Otra de las necesidades principales es el dormir. Entonces, es alguna necesidad que nuestro cuerpo la va a tener naturalmente, ¿verdad? Y por lo tanto, se constituye como parte de la vida cotidiana. Y en los niños se va a volver una función que es evolutiva, que requiere de la maduración del sistema nervioso. Recordemos que desde la niñez hasta la vejez, lo que es todo el sueño tiene cambios bastante significativos, ¿verdad? Desde las horas en que se duerme, cómo se duerme, de qué manera se hace, y cada uno de estos es porque nuestro cerebro va madurando, ¿verdad? O sea, nuestro sistema nervioso central va madurando y esto nos ayuda a ir mejorando nuestra calidad de vida, como lo habíamos mencionado antes. Es impredecible para el adecuado crecimiento físico de los niños. Quiere decir que entre mejor duerme el niño, va a tener un crecimiento físico adecuado, además que su desarrollo neurológico y emocional va a ser estable. Debemos de recordar que en el sueño o durante el sueño suceden cambios tanto en la presión arterial como en la frecuencia cardíaca y respiratoria, también en la temperatura corporal, que es muy importante el sueño con relación a mantener la temperatura corporal. También tiene que ver con la secreción hormonal y algunos otros aspectos que tienen que ver con ese equilibrio que debe de mantener nuestro cuerpo. Ahora vamos a pasar al siguiente tema relacionado al sueño. Estamos abordando estos temas porque antes de hablar de la higiene del sueño debemos de saber un poquito acerca de lo que es el sueño. Los estudios acerca del sueño son recientes, es una
ciencia joven el estudiar acerca del sueño. Más o menos en los años de 1970 para acá es que se han constituido varias asociaciones del sueño y que se han podido pues establecer algunas condiciones más claras con respecto a toda la información que se tiene, pero el momento en que nosotros estamos viviendo no quiere decir que esto es lo último que se sepa acerca del sueño, sino que se va a seguir estudiando porque aunque sabemos un poco acerca de esto, aún tenemos mucho más que descubrir, hay muchísimos enigmas. Una de las cosas es que nosotros tenemos fases del sueño, ¿verdad? Nosotros no necesariamente caemos repentinamente en el sueño, sino sucede a través de fases. En las primeras fases se dividen en 4, ¿verdad? Y estas primeras 4 fases se van profundizando, que es usted se acuesta o el niño se acuesta, pero comúnmente cuando ya es más maduro el sueño, uno se va acostando y paulatinamente uno va cayendo de un estadio a otro a través de estas fases que nos llevan del sueño ligero al sueño profundo. Estas primeras 4 fases dura aproximadamente 90 minutos y siempre se ha creído que en estas fases que vamos a llamarle las fases del sueño no REM, que luego voy a explicar por qué se le llama sueño no REM, que está relacionado con el movimiento rápido de los ojos, pero estas fases de 90 minutos se han hecho algunos estudios y se está relacionando con la reparación de todos los tejidos corporales y la conservación y la recuperación de esa energía. Entonces, cuando nosotros llegamos prácticamente a la fase 4, que es ya el sueño totalmente profundo, si se quita esa fase o se interrumpe esta fase, podría desencadenar problemas médicos importantes como problemas de crecimiento, déficit hormonales también, como habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Que el sueño está relacionado con todas estas funciones que están en nuestro cuerpo para que se desarrolle adecuadamente. Debemos recordar que si hay algo que nuestro cuerpo no se cumple adecuadamente en alguna parte de nuestro cuerpo, no se cumple adecuadamente, entonces el mismo organismo va a buscar un equilibrio. Si ese equilibrio se rompe, entonces va a tratar de buscar nuevamente ese equilibrio. Pero las maneras en que lo va a llevar a cabo va a ser desarrollando también en algún momento estos problemas o déficit que se podrían crear por la ausencia de sueño. Si a usted lo despiertan en esta fase del sueño profundo, puede hacer que se despierte desorientado, no saber en dónde se encuentra, mirando hacia todos lados, porque es en el momento exacto en que se va a pasar hacia las siguientes fases del sueño, que es lo siguiente que nosotros vamos a ver, que es la fase del sueño REM. Entonces vamos a ver el siguiente tema, que es la siguiente que vamos a alcanzar como, si puede retroceder, por favor, la anterior, allí. Entonces, como habíamos dicho, el sueño no REM o las primeras 4 fases aparecen en los primeros 90 minutos. Aproximadamente a los 90 minutos de habernos quedado dormidos, inmediatamente aparece la fase del sueño REM, que es lo que nosotros comúnmente vemos cuando una persona está durmiendo con el movimiento rápido que se provoca en los ojos. Es un movimiento realmente rápido, por eso es REM, ¿verdad? En las siglas en inglés. Y ella tiene esta característica especial, ese movimiento ocular rápido. Durante esta fase se pierde el tono muscular por completo. ¿Por qué? Porque en esta fase nosotros soñamos. Entonces el tono muscular se debe de perder.
para proteger de no lesionarnos, porque si nosotros llegáramos a desarrollar, por ejemplo, los movimientos que se hacen durante el sueño, nos podríamos lesionar ya sea a nosotros mismos o a la persona que duerme a la par de nosotros. Entonces, esa es una de las características también del sueño REM, que se pierde ese tono muscular, pero es principalmente para proteger de lesionarnos. Vuelvo a repetir, ¿por qué? La razón es porque en ese momento estamos soñando y ese sueño, esa fase del sueño es tan parecida al momento de vigilia que nosotros tenemos durante el día. La única diferencia es que durante el día nosotros llevamos a cabo las actividades, pero en este momento nosotros estamos soñando, estamos haciendo una actividad, pero que no necesita un movimiento en sí. Durante esta fase de sueño se ha asociado en que se va a hacer una reparación de los procesos a nivel cerebral, o sea, como una reorganización neuronal para consolidar y almacenar, recuerdos relevantes, y aquí es donde se van a olvidar aquellos que no son de importancia, ¿verdad? Entonces, esta fase es muy importante en cuestiones cognitivas que están relacionadas a la atención, memoria y otros. Vamos a mostrar la siguiente diapositiva. En la importancia del sueño es que vamos a hacer un ejemplo aquí de lo que estaba explicando anteriormente. Durante el sueño REM se va a consolidar la memoria, sobre todo, ¿verdad? Entonces, si usted está aprendiendo algo durante el sueño REM o el niño está aprendiendo algo durante el sueño REM, es donde se va a consolidar ese aprendizaje. De hecho, los niños tienen mayor cantidad de sueño REM. Quiere decir que hay mayor periodo de sueño REM en los niños. ¿Por qué? Porque los niños se encuentran en constante aprendizaje. Ellos están absorbiendo todo desde el nacimiento, ¿verdad? Y están aprendiendo cada una de estas cosas, y esto va cambiando el sueño REM cuando cambiamos a la fase de adultos, y luego en la vejez el sueño REM va disminuyendo. Luego, habíamos hablado que el sueño no REM tiene que ver con pues, la restitución de tejidos, del organismo en sí. Por ejemplo, si nosotros hacemos una actividad física constante o hacemos un ejercicio, ¿verdad? Que nos produce el desgaste físico, este se va a recuperar durante el sueño no REM, o sea, todo lo que es, usted dice, oye, corrí, me duelen mis piernas o me siento extremadamente agotado, esto se va a restituir durante el sueño no REM, que fue el que explicamos que tenía las 4 fases que va yendo paulatinamente hasta el sueño profundo. Entonces vamos a seguir aprendiendo más acerca del sueño, y poco a poco, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden irla formulando, escribiendo o haciéndonosla llegar por si acaso tienen duda de lo que se está hablando. Para los que se acaban de unir, estamos explicando acerca de lo que es el sueño, de su importancia, para poder llegar a la parte de higiene del sueño en los niños, que no es una consulta general en los padres, como lo habíamos dicho, pero es de suma importancia en la calidad de vida del niño. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuánto debe de dormir un niño? Esta es la pregunta constante de los padres, ¿verdad? Sobre todo es la preocupación de la madre, saber cuánto debe de dormir un niño. Pues un recién nacido debe de dormir aproximadamente de 16 a 20 horas. Estas 16 a 20 horas nosotros podemos observar en un niño recién nacido, la mayor parte del tiempo va a pasar durmiendo y alimentándose, ¿verdad? Que es lo que nosotros logramos observar. Un niño luego hasta los 6 meses va a tener que tener un periodo de 10 a 14 horas
y con siestas aproximadamente de 2 horas. Comúnmente van a tomar 2 siestas de 2 horas. Los niños de 6 a 12 meses van a tener de 10 a 12 horas de sueño, que es lo óptimo, ¿verdad? Lo que se espera que deban de tener. Y deben de tener 2 siestas y cada una de estas siestas aproximadamente debe de ser de 1 hora cada una. Y luego tenemos los niños de 2 a 3 años. Lo ideal sería que durmieran 12 horas y deberían de tener una siesta de aproximadamente 1 hora. Y a partir de los 3 años se debe de dormir de 11 a 12 horas, pero aquí sucede un cambio elemental, ¿verdad? Entonces las mamis se dan cuenta de que el niño ya no toma ninguna siesta y se pregunta si esto será normal o no, pero a partir de los 3 años desaparece casi que por completo la toma de la siesta, ¿verdad? Y de 6 a 12 años se debería de esperar que un niño pueda dormir de 9 a 11 horas y en la adolescencia de 8 a 9 horas. ¿Hasta qué edad? Hasta los 18 años. ¿Qué es lo que se espera? Que pueda dormir. Los incluimos acá, pues muchos de estos chicos adolescentes aún están estudiando hasta los 18 años, ¿verdad? Y vemos que son los más afectados en cuanto a sus horarios porque tienen una reducción de horario debido a sus estudios, pero realmente debemos de considerar que ellos deberían de dormir de 8 a 9 horas. Muy bien, ahora ya sabemos cuántas horas debe dormir el niño. Vamos a pasar a la próxima diapositiva para poderles ir explicando. ¿Qué va a suceder en un niño si se suprime el sueño? Si se ven acortados los horarios, si se ve alterado su horario de sueño. Pensemos en nosotros los adultos. ¿Qué sucede si nosotros no dormimos adecuadamente? El siguiente día, pues nos vamos a sentir con energía física, concentración disminuida. También nuestros movimientos van a ser un poco más lentos, nuestra temperatura corporal va a estar disminuida, pero nosotros lo podemos sentir y lo podemos expresar de esta manera. Los niños tienden a no expresar de esta manera esa falta de sueño. Entonces nosotros debemos de saber identificar, ya sea como padres o como profesionales, qué es lo que sucede en el niño. O sea, se acostó el niño a las 11 de la noche. ¿Qué va a pasar al siguiente día? ¿Qué va a pasar si después de una semana o un mes no está durmiendo las horas adecuadas relacionadas a su edad? Entonces el niño va a amanecer irritable, va a amanecer más llorón, va a tender a enojarse un poco más, va a ser impulsivo, ¿verdad? Va a tener conductas impulsivas. Si usted dice, ¿y este niño por qué se tiende a hacer cosas peligrosas en algún momento, ¿verdad? ¿Por qué no ha logrado dormir bien? Aparte de que tiene inquietud, ¿verdad? Se logra mover más tiempo, usted ve que se mueve de un lado a otro, no logra estar sentado. Algunos de los niños lo expresan a través del desánimo y del decaimiento, ¿verdad? Van a estar como, no, yo no quiero hacer esto, hoy no tengo ganas de estudiar, hoy no tengo ganas de hacer el otro, y usted le está pidiendo hacer algo que comúnmente lo haría y lo va a expresar de esta manera. Va a tener cansancio, agotamiento, baja tolerancia a la frustración. Si algo no le sale, se va a enojar. Algunos van a tender a hacer berrinches, ¿verdad? Porque no me sale y entonces ellos no pueden explicar exactamente qué están sintiendo, que es debido al cansancio o a esa falta del sueño, y entonces ellos se van a frustrar totalmente lo que están haciendo. Aparte de eso, van a tener un déficit de memoria, pero no tanto el déficit de memoria, sino la consolidación en la memoria en relación al aprendizaje. Entonces debemos de considerar mucho este aspecto cognitivo. También hay una falta de autocontrol. Sus emociones no las van a poder controlar adecuadamente, van a tener más tendencia al llanto, como ya lo habíamos explicado, y también no van a
Entonces, comúnmente son padres por eso, a la consulta, por estas características iniciales, y ellos dicen, pues, esta atención en la escuela. Y entonces, estamos viendo que si se suprime el sueño, entonces va a haber este problema de atención. No se le queda nada en la escuela, es porque no está durmiendo bien muchas de las veces. No es otro problema de tipo neurológico. Vamos a seguir viendo algunas otras de las conductas que los niños pueden manifestar cuando se suprime el sueño. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, habíamos hablado también bajo rendimiento motor, ¿verdad? Algunos de ellos van a tener en algún momento, no van a poder encajar, por ejemplo, un hilo en una aguja, o no van a poder ensartar cuencas en un hilo, ¿verdad? Habíamos hablado de la desmotivación. Algunos se van a volver oposicionistas, van a querer retar como a los padres, o los padres les van a pedir que hagan algo y ellos no van a querer llevarlo a cabo. Y la disminución del rendimiento escolar en general. El rendimiento escolar es uno de los motivos de consulta que hablábamos al principio, por los cuales los niños llegan a la clínica de neuropsicología, pero cuando el niño no está durmiendo bien, entonces su rendimiento escolar se va a ver afectado. Además de eso, va a tener dolores de cabeza, que son las cefaleas, ¿verdad? También se consultan en las clínicas dolores de cabeza. Entonces tenemos que ir viendo, registrando, a ver cómo están sus horarios de sueño, cómo está su higiene de sueño. También suelen tener algún tipo de accidente porque no están concentrados los niños, disminuyen sus reflejos y también pueden contraer alguna infección. Vamos a pasar a las siguientes diapositivas. Estoy tratando de pasar lo más rápido posible con relación a estos temas, porque ya nos vamos a meter de lleno a lo que es la higiene del sueño. La higiene del sueño, el primer año de vida, debemos de considerar que existe la cultura, la forma de vida, el ambiente, cómo se constituyen las familias, para poder hacer una higiene del sueño adecuada durante este primer año de vida. Lo primero es conocer la cantidad de horas que debe de dormir un niño. Esto ya lo vimos en los temas anteriores, tanto como profesionales como padres debemos de saber cuánto debe de dormir nuestro niño en las diferentes fases para poder saber que estamos haciéndolo adecuadamente. Los niños que pues llevan la lactancia materna durante el primer año de vida, comúnmente hacen colecho con su madre, y entonces estos niños pues van a la cama con la madre, y ellos comúnmente se van a estar despertando mucho más veces que un niño que toma fórmula. Esto no quiere decir que sea malo durante este primer año de vida, sino al contrario, la lactancia materna es de gran beneficio para el niño. De hecho, trae un beneficio a nivel cognitivo también para la protección de su propia salud. La lactancia materna es lo mejor. Pero en estos niños, ellos se van a despertar mucho más debido a que ellos tienen al lado a su mamá para poder, hacer estos periodos de lactancia durante la noche. Y también para la madre es beneficioso porque ella en los primeros meses, que es cuando aún toman leche materna, o ya sea fórmula, ¿verdad? En el caso de la madre lactante, es beneficioso en el sueño. ¿Cómo debe de dormir un niño en su primer año de vida? Debe de dormir boca arriba, que es la posición que se recomienda. Mejor si no tiene ninguna almohada, ¿verdad? Y debe de ser en un colchón firme, no en ninguna colchoneta aguada, en los sofás, que algunos niños, no sé, en algún momento los tienden a pasar del sofá a la cama, pero no es adecuado. Edredones o mantas que no sean pesadas,
Entonces, algunos les ponen edredones muy pesados y estas recomendaciones básicamente se dan debido a la muerte súbita. Hay muchos bebés que durante esta primera fase, sobre todo durante los primeros 3 meses de vida, puede suceder la muerte súbita en ellos y por eso se da esto, que es dormir boca arriba, el colchón firme, que no hayan edredones o mantas, que no utilicen ninguna almohada. Si duerme en su cuna, llevarlo aún cuando esté despierto. ¿Para qué se hace esto? Para que cuando él llegue a su cuna, él sepa que es la hora de dormir y que su cuna está asociada con dormir. Porque muchos lo que hacen es, entre más va creciendo el bebé, lo cargan y lo duermen en sus brazos. Entonces, para el niño, la cuna o la cama, si hace colecho, no es el lugar de dormir, sino en los brazos y no logran hacer un adecuado inicio del sueño porque siempre van a buscar a una persona, en este caso el cuidador, que es la madre, o ya sea el padre si se encarga de estos cuidados durante la noche, y es importante que no suceda esto. Como dijimos al principio, de la higiene del sueño del primer año de vida, tenemos que tomar muchos factores, ¿verdad? Las creencias, la cultura, cada una de las cosas que dentro de la familia se llevan a cabo. Esta es una de las sugerencias, ¿verdad? Llevarlo a su cunita aun cuando está despierto. Si se despierta, intentar consolarlo. En los primeros momentos se enciende la luz y sin sacarlo de la cuna. Vamos a seguir viendo un poquito más acerca de la higiene del sueño en el primer año de vida. También los padres decidirán cuándo sacarlo de la habitación, pero hay algo importante en la higiene del sueño del primer año de vida, que los ruidos y las acciones de los adultos van a alterar el sueño del bebé. Y sobre todo es que si el niño se va a despertar durante el momento en que los padres están haciendo ese ruido, algunos padres tienden a ponerle nuevamente el chupete, llevarle una pacha, tocarlo. Lo mejor es esperar si el niño se logra dormir por sí mismo nuevamente, ¿verdad? Entonces, aunque es un poco complicado el primer año de vida, creo que durante la higiene del sueño del niño ya pues dimos las recomendaciones básicas y generales durante este primer año de vida. Ahora vamos a ir con niños más grandes. ¿Cómo debe ser esta higiene del sueño? Todavía nos faltaban algunas recomendaciones. Podemos darle un peluche, una mantita a los niñitos de 1 año y utilizar luces tenues, una habitación con una temperatura confortable y que no se acueste el niño con hambre. ¿Podemos cambiar a la siguiente diapositiva, por favor? Vamos a pasar a la siguiente para lograr alcanzar el tiempo. El primer año de vida es bastante complejo, como habíamos mencionado en un principio. Muy bien, ahora en niños mayores de 1 año. Para ellos es muy importante poner en práctica una rutina. ¿Qué quiere decir esto? Establecer un horario para que los niños se vayan a la cama todos los días a la misma hora. No debemos de alterar estos horarios, sino si va todos los días a la cama a las 8, debe de ser así de la misma manera, de lunes a domingo. ¿Para qué? Para que el cuerpo se habitúe y cuando llegue este momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aparte de ese horario, se puede establecer un ritual. Por ejemplo, algunas madres tienden a duchar primero al niño o darle de cenar primero, luego ducharlo, leerle un cuento, o algunas, ¿verdad?, tienden a platicar, a darle alguna caricia, algún masaje cuando les aplican la crema después de la ducha. Entonces, este ritual le está avisando al niño que ya va a llegar la hora de dormir, ¿verdad? Y entonces el niño ya se está preparando para ese momento de dormir. Entonces, él sabe que va a comer, va a ducharse, le van a hacer un pequeño masaje y lo último que va a escuchar es un cuento. Él sabe que ya es el momento de dormir. Vamos a seguir viendo otras recomendaciones.
Debe de haber un buen ambiente para dormir. Sabemos que en Guatemala, en muchas de las casas, pues no hay muchas habitaciones, entonces hay una cama donde duerme el niño y está la cama donde duermen ya sea los hermanitos o los padres, pero ese ambiente debe de ser tranquilo y relajante. No se debe de alterar en ningún momento a la hora que se va a ir ya a la cama o durante el momento en que el niño está durmiendo. Debe procurarse una mínima luz y debe de ser en colores cálidos, ya sea azul o blanca, no se debe de utilizar, ¿verdad? Una temperatura agradable y sin ruidos durante la noche. Evitar o limitar la televisión y los videojuegos. Esto va en niños desde 1 año hasta los 18 años, ¿verdad? El uso de la televisión y los videojuegos ha aumentado muchísimo. Los niños acceden a los teléfonos y a las tablets desde temprana edad, pero nosotros debemos de tener horarios fijos para ellos y sobre todo que no sean durante los horarios últimos de la tarde y menos durante las primeras horas de la noche, pues esto va a hacer que el niño se sobreactive debido a la cantidad de luz que producen estos aparatos. Si usted apaga la luz de su habitación y usted deja la televisión encendida y lo ve de lejos, puede notar esos cambios de luz que suceden durante la televisión, que están produciéndose en la emisión del programa de la televisión y debemos de tomarlo en cuenta. Lo más que se debe de pedir es que 1 hora antes de acostarse no debe de ver televisión para no estar sobreestimulado. Entonces debemos de tomarlo en cuenta, debemos ser tajantes con esto y debemos de normar, ¿verdad? Y es lo principal, porque muchos padres han utilizado la televisión y los videojuegos como para darle algún tipo de control al niño o para que no moleste o para que esté haciendo otra cosa, pero debemos de ser muy tajantes con respecto a esta regla. Es importante y como ya habíamos dicho, en el aprendizaje y la atención del niño se va a ver afectado al siguiente día. Vamos a seguir viendo algunas otras recomendaciones. Cenar ligero, ¿verdad? Muchas veces por el correr del día nosotros medio desayunamos, medio almorzamos, pero como es el momento en que toda la familia está en la casa, los niños tienden a comer un poco más, no solo los niños, toda la familia. Entonces, realmente la cena debería de ser el momento del día donde se debe de tener una alimentación muy ligera. Deben de ser alimentos saludables para que no se dificulte su descanso, ¿verdad? Puede interrumpir su descanso. No se deben de acostar justo después de cenar. El estómago aún debe de trabajar, de procesar la comida. Entonces hay que esperar unas 2 horas. Si el niño se va a acostar a las 8:30, 9 de la noche, es importante que haga su cena a las 7 de la noche. Y también el consumo de los líquidos debe de disminuir durante estas horas. Favorecer una mañana activa, procurar que haga un buen desayuno, que tenga contacto con el sol, que abra por lo menos una ventana en estos momentos en que casi no pueden salir los niños, y que hagan actividad, ya sea bicicleta, correr, cualquier otra cosa. No necesariamente que pase todo el tiempo frente a la televisión ni al teléfono. Esto hace que los niños se vuelvan inactivos, sobre todo aquellos niños que viven en apartamentos o en cuartos, ¿verdad? Que no tienen mucho espacio, pero es importante que el niño, aunque sea, salte cuerda durante el día en esos espacios para poder hacer uso de la energía propia de un niño. Vamos a seguir viendo otras recomendaciones. Evitar el consumo de estimulantes. Muchos niños en nuestro país toman café, gaseosas, muchos jugos enlatados. Entonces, esto es estimulante y lo debemos de tomar en cuenta que no se debe de hacer.
y que no deben de tomar este tipo de sustancias tarde durante el día y mucho menos antes de dormir. Entonces, estas son las higienes del sueño generales y fue un gusto haberlas compartido con ustedes. Muchas gracias.